Hermanos, que el Señor los bendiga. Estamos viviendo unos tiempos bien extraños, hermanos, y en la naturaleza suceden un montón de catástrofes, hermanos, tsunamis, guerras, y esto, miren, por primera vez en mi vida se nos da esto de un virus, hermanos, ¿verdad? Y ya ha sucedido, ¿verdad? Pero en realidad yo pienso que en la experiencia y en la vida de nosotros se nos ha quitado algo bien precioso, ¿verdad? Y es la comunión, hermanos, entre nosotros, pero más que todo es la comunión con Dios, ¿verdad? Cuando venimos y nos juntamos y adoramos a Dios y extrañamos el calor de los unos de los otros, hermanos, el ánimo, ¿verdad? Y la fortaleza que recibimos los unos de los otros. Pero ánimo, hermano, esto primero Dios va a pasar y Dios, hermanos, nos va a guardar. Y si nos enfermamos, hermanos, que no le pedimos a Dios que no seamos de esos casos que las personas mueren, ¿verdad? Que todavía Dios nos preserve, hermanos, ¿verdad? Así que, hermanos, ánimo. El tema que les traigo yo, hermanos, es el Dios soberano, el Dios que es sobre las plagas, ¿verdad? Y está basado, hermanos, en el Éxodo 11 y 12. Pero antes de entrar a estos pasajes, es necesario hacer un preámbulo. En 1 Corintios 10, fíjense, 1 Corintios 10, versículo 1 dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis de nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, o sea, de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vean. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron el destructor. Y por segunda vez dice: y estas cosas acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Miren, basado en este pasaje, 1 Corintios 10, nos habla de dos cosas, hermano. Israel como ejemplo, ¿vea? Que no pecaran, hermano, que pecaron y cayeron muchos, ¿vea? Pero también habla de los que fueron fieles, hermanos. Habla de los que fueron fieles y habla de que Cristo estaba con ellos, ¿verdad? Que Dios, hermanos, en medio de las tribulaciones y en medio de la peregrinación de Israel, Dios estaba con ellos, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay que tener ánimo. Entonces, ¿cómo es que se da esto, hermanos? Miren, porque todos bebieron del mismo alimento espiritual, todos comieron del mismo alimento espiritual, y que la roca, hermanos, lo seguía, y esta roca era Cristo. Entonces, hermanos, ánimo. Miren, en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas y en medio de la enfermedad, Dios está con nosotros. Vea. Pero más que tenemos que tener cuidado de no tener un libertinaje o darnos la libertad de pecar. Vea. Entonces es necesario tomar las cosas en serio, hermanos. Vea. En serio, pero sin afligirse y sin pecar, y ir más allá de ser una desesperación. Vea. Entonces, Israel es nuestro ejemplo. Pero también, hermanos, hay otro principio que me gustaría añadir, fíjense. Porque Dios es soberano. Vea. Los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra y otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Vea. Jeremías 31:35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para la noche, que parte el mar y brama sus ondas.
Jehová de los ejércitos es su nombre. Hermanos, fíjense, Israel es nuestro ejemplo. Que no pecaran, que obedecieran, que tuvieran fe, que fueran guardadas en Cristo. Pero también miramos este otro principio, que Dios es soberano, hermanos. Y esto lo vamos a ver, fíjense. Porque el drama empieza así, hermanos. Israel, hermano, había sido esclavo por mucho tiempo en Egipto. Y el drama empieza en el capítulo 5, porque Dios, hermanos, va a traer un juicio sobre Egipto. Y le habla a Moisés. Capítulo 5 de Éxodo dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. El drama empieza así. Ahora sí, el capítulo 11, hermanos. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré sobre Aarón y sobre Egipto, y después de la cual os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así, le dijo al pueblo: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está atrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Capítulo 11. Y habrá gran clamor por la tierra de Egipto, por la cual nunca hubo ni jamás habrá. Miren, el versículo 7 es precioso, hermano. Fíjense cómo Dios nos mira. Capítulo 11, versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Hay una diferencia, hermanos, palpable entre un pueblo pagano y los hijos de Dios. Miren, los hijos de Dios andan en obediencia, hermanos. Evaluamos, se nos viene la información, evaluamos si es verdad. Y en este caso, hermanos, Dios les pide fe al pueblo de Israel, que confíen en Él, porque les describe qué es lo que va a hacer. Ahora, en la fe, hermanos, cuando hablamos de fe, no solamente decir yo creo o Dios no me va a proteger. No, aquí, hermanos, la fe es algo palpable, instrucciones que se van a dar. El Salmo habla de protección, el Salmo 62 habla de protección, el Salmo 91, hermanos. Pero la fe está basada en una revelación. Vean. Fíjense, el drama es que Dios es soberano sobre las plagas también. Ya en el capítulo 7 había traído sangre, había convertido el río en sangre. Ya habían salido ranas, piojos, moscas. Capítulo 8, versículo 9, plagas sobre el ganado, hermanos, sobre los caballos, las vacas, las ovejas, los asnos, hermanos. El capítulo 9 les trajo úlceras a ellos. Cayó granizo, hermanos. El capítulo 10, langostas. Y aquí en el capítulo 11 dice así, le dice Dios a Moisés: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Entonces, hermanos, Dios es el que está en control de las plagas. Dios es el Dios de las plagas, hermanos. Dios es el que trae juicio sobre Egipto. Vea. Y como mi hermano Pedro dijo, hermanos, tal vez ese es un juicio para el mundo. Vea. Directa o indirectamente es un juicio. Vea. Dios, hermanos, habla. Dice Juan que si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio que ha dado Dios acerca de su Hijo. Entonces, hermanos, Dios, aunque en medio de las plagas, hermanos, nos está hablando de su Hijo todavía. El mensaje de Dios es, y qué casualidad que estamos en medio de la Pascua, hermanos. En el capítulo 12, Dios les da instrucciones cómo tenían que cuidarse. Aquí viene la fe. Capítulo 12, versículo 3. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo:
en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña y no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme a comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 partes, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los postes y el dintel de las casas que lo han de comer. Hermanos, en medio de las plagas, en medio de una gran liberación, hermanos, Dios les dice: aquí está el cordero, celébrenlo, mátenlo. Ese es el sacrificio que los va a librar. Y hermano, nos está hablando pues. Y les habla, versículo 8, cómo lo tenían que comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa la comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada del fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos de vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré sangre y la pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, hermanos, las instrucciones eran celebrar a Cristo, hermanos. Celebrar el cordero, sacrificar el cordero de la Pascua, pero Cristo estaba con ellos. Entonces Moisés, en versículo 21, Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacar y tomar cordero por vuestras familias y sacrificar la Pascua. Tomar un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untar el dintel y 2 postes con la sangre que estará en el librillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Fíjense lo que le está diciendo, hermanos. Versículo 22. Que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová iba a herir a los egipcios, hermanos. Y la sangre en los postes iba a ser señal. Fíjense los paralelos, hermanos. Los paralelos que hay. Una instrucción clara. Dios iba a herirlos, hermanos, y no iba a ser contaminados, porque la sangre del cordero iba a estar pintada en los postes. Entonces Dios iba a herir el juicio, iba a traer juicio a Israel, hermanos, pero ellos tenían que celebrar la Pascua unidos en sus casas y no salir, hermanos. Y las instrucciones son bien claras, hermanos, que nos dicen: no traiga, no salga, no toque, no se socialice. Esos son los paralelos, hermanos. Dios iba a juzgar pues a Faraón, a Egipto y al Faraón, mas Dios les da unas instrucciones bien específicas: quédense en sus casas, no salgan, celebren la Pascua. Ustedes van a ser libres. El pueblo, hermanos, se movió bajo fe. Dios los cuidó, pero con instrucciones fijas, firmes, de quedarse para no ser contaminados por esta peste. El ángel que iba a matar a todo primogénito, pero Dios estaba con ellos, y hermanos, no entró la mortandad. Entonces, hermanos, las implicaciones son estas. Fíjense que estamos separados, sí, pero Dios está con nosotros, hermanos. Guárdese, respete las leyes, haga caso, quédese en su casa. Reciba las instrucciones y ore, hermanos. Pidámosle a Dios que esto pase, que no llegue esta mortandad a nosotros.
y tengamos paciencia. Ánimo, hermanos, ánimo. Dios está con nosotros y Él es el que nos va a proteger, hermanos. A pesar de las pestes, Cristo está con nosotros. Y este es el mensaje, hermanos. Vea, si la gente no recibe a Cristo, si la gente, por más, hermanos, que uno les dice y no aceptan a Cristo, y en medio de la plaga Dios siempre está hablando de Cristo, está su testimonio, está grande, hermanos. Acepten a Cristo, miren a Cristo, Él es nuestra salvación. Hay de aquellos que no lo acepten, pues. Que el Señor los bendiga, hermano.